Muchos economistas afirman que la deuda de la Unión Europea es uno de los principales problemas que tendremos en las próximas décadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Siempre ha sido así? ¿Nos hemos pasado 4 pueblos? ¿Es desorbitada la deuda de la Unión Europea? ¿Qué historial tenemos de endeudamiento por parte de los países de la Unión Europea? Aquí te lo explico. Para intentar explicar un poco la historia de la deuda en la Unión Europea, de la deuda pública, vamos a dividirlo en 3 etapas. Lo que vamos a llamar la etapa de control, la etapa de expansión y la etapa de descontrol, en la que estamos ahora. Vamos con la primera etapa, la etapa de control. Esta etapa la ponemos empezando en el Tratado de Maastricht, 1992, y que nos lleva hasta la crisis de 2008. Durante esos años, según el Tratado de Maastricht, los países que quieran formar parte de la Unión Monetaria tienen que tener una deuda pública por debajo del 60% del PIB. Y precisamente durante esta época los países van intentando adaptarse a ese porcentaje. Nos queda siempre Grecia e Italia, que venían desde muy lejos y van poco a poco, pero incluso veis como España, por ejemplo, va poco a poco ciñéndose a controlar su deuda pública según lo ordenado en el Tratado de Maastricht. La segunda etapa la podemos definir como la etapa de expansión de la deuda pública y se produce a partir del año 2008. En 2008 hay una crisis económica y financiera bastante fuerte en todo el mundo, pero que afecta también a la Unión Europea. Y con esa crisis prácticamente sin precedentes, lo que hacen los estados es salir al rescate de sus economías. Ese salir al rescate de las economías consistía sobre todo en inyectar mayor gasto público en la economía. En España tuvimos el famoso Plan E del presidente Zapatero y ese inyectar más gasto público en la economía supone disparar la deuda del país. En la etapa de expansión vemos como la deuda de las economías se empieza a disparar, pasando ya Grecia, Italia, Portugal y España por encima del 100% del PIB. Cuando los países se endeudan por encima de su capacidad, se supone que están haciendo algo de manera circunstancial o de un momento determinado. No podemos estar inyectando dinero en la economía de manera recurrente. No podemos estar dopando a la economía constantemente. El ejemplo del doping es bastante habitual. Es como un deportista, ¿no?, que se tiene que meter algo para intentar mejorar sus resultados. Pero claro, eso tiene un tiempo, porque el doping lo que produce es que cada vez necesita más. Entonces, cuando se ayuda a la economía, lo normal es que sea durante un periodo de tiempo, porque si no, la influencia positiva desaparecería. Bueno, pues nosotros inyectamos tanto en 2008, 2009, 2010 y 2011 que llega un momento en que la deuda pública de los países empieza a ser poco sostenible. ¿Y cómo nos damos cuenta? Muy sencillo, porque esa deuda alguien nos la tiene que prestar. Hay inversores, gente que compra letras del Tesoro, bonos del Estado, etcétera, que quieren comprar tu deuda. Pero claro, si empiezan a ver que es insostenible, la gente deja de prestarte dinero o bien te lo pide prestado con un porcentaje de interés, con un tipo de interés un poco más elevado. Y esa fue la época de 2012, donde se dispararon las primas de riesgo de los países europeos, es decir, el riesgo de impago que tiene un determinado país. Y llegó un momento en que los mercados financieros ya no se fiaban ni de Grecia, ni de Italia, ni casi de España y de Portugal. Y entonces se buscó un recurso increíble para conseguir mantener esta película de deuda. Llegó el Banco Central Europeo y dijo: yo compro toda la deuda que necesiten los países. Evidentemente quedó muy bonito. El Banco Central Europeo sale al rescate de la economía europea. Como un Superman, de hecho así llamamos a Super Mario Draghi, que fue en ese momento el presidente del Banco Central Europeo. Haré todo lo posible para que los países puedan endeudarse sin problema. Pero claro, ¿cómo hace eso el Banco Central Europeo? ¿Con qué dinero compra la deuda de los países europeos? Pues muy fácil, dándole a la máquina de imprimir billetes, sacando billetes nuevos. Y en ese momento alguien ya dijo: cuidado, que cuando imprimes más billetes lo que vas a generar es inflación en un futuro. Luego lo vemos. Por lo tanto, los países europeos se pudieron endeudar lo que quisieran. Se pagaba la misma prima de riesgo en Grecia que en Alemania, porque como todo lo iba a comprar el Banco Central, no había problemas de impago. Y ahí veis en esa gráfica cómo va creciendo el balance del Banco Central, la cantidad de deuda pública que va comprando de los diferentes países europeos. ¿Y cuál fue el principal problema? Pues que ese funcionamiento nos gustó. Europa, el Banco Central, nos dijo: pero
Hay que controlar las economías. Y mandaron esos hombres de negro que nos ponían a todos así, sobre todo a Grecia y a Portugal y a España más o menos. ¿Qué pasa? Que eso se fue quedando sin fuerza. El Banco Central Europeo daba dinero y no había nadie que controlase si eso se gastaba bien, mal o regular. Esa cierta estabilidad que se quiso dar desapareció enseguida. Y nos hemos pasado desde el 2015 hasta el 2019 incrementando las deudas de los países. En esos años, solo Alemania y Portugal reducen su deuda pública. A esa etapa algunos economistas lo llamaban el experimento monetario, es decir, vamos a ver cómo salimos de esto. Y en ese momento llega el COVID, el 2020, y aparece lo que podemos llamar la tercera etapa de la deuda pública, que es la etapa de descontrol, que nos llega hasta donde estamos ahora. ¿Qué sucede en estos años? Que ya con un nivel de endeudamiento que teníamos altísimo, vimos que la única solución era aumentar la dosis, es decir, aumentar mucho más el gasto público para poder volver a sacar adelante la economía de los países tan dañada por los meses de confinamiento que tuvimos. En la etapa de descontrol ves que estamos muchos países ya por encima del 100% y solamente Alemania se queda cerca de los datos de Maastricht. Se produce en 2020 el mayor gasto fiscal de la historia de Europa. Veis aquí en este gráfico cómo ha crecido la deuda pública en los momentos de pandemia en toda Europa. Y todo eso, como estamos viendo, comprado fundamentalmente por el Banco Central Europeo. Y en el 2020 y en el 2021 las primas de riesgo siguen siendo la misma en Grecia que en Alemania, con unas diferencias muy pequeñas. Y como nadie te da dinero, el Banco Central sigue comprando cada vez más deuda y por lo tanto su balance, como vemos en el gráfico, vuelve a aumentar otra vez. Y con esa cantidad de dinero que hemos impreso y que hemos metido en el mercado a través del gasto público, tenemos a día de hoy la inflación que tenemos. Y llegamos a una situación donde todo se calienta, la economía ya no puede más, la inflación se dispara e intentamos dar marcha atrás. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué hacemos? Pues lo primero, la inflación favorece a las economías endeudadas, porque debes dinero de hace unos años y lo estás pagando a precio de hoy. Por lo tanto, para los países, y que no nos oigan, les viene muy bien la inflación. Segundo, sabemos que la subida de tipos del Banco Central tiene las patas cortas, porque Italia no aguantaría unos tipos al 5% por el volumen tan brutal de deuda que tiene. Y tercero, la única opción es volver al rigor, a esos hombres de negro que controlaban las economías y no permitir que los estados sigan endeudándose de manera tan brutal. Por lo tanto, para solucionar el problema de deuda, mantener los tipos suficientemente elevados y empezar con el control económico en los gastos de los países.